Yo les continúo diciendo en esta mañana que sea Dios colocando en nosotros cada momento de su existir la bendición sobre nuestras vidas. Hoy vamos a tener un énfasis cómo ve Dios a su pueblo. Y es muy importante para nosotros saber cómo nos está mirando Dios. Porque a veces nosotros queremos descubrir a Dios sin acercarnos a Él, sin buscarle. Y siempre decimos que Él nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y cada vez que miramos nosotros a Dios, no nos hemos preguntado: ¿y qué dice Dios de mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? Porque cuando comenzamos a permitir que Él nos vea como realmente somos, asimismo también hay respuestas de Él hacia nosotros. Pero cómo me ve Dios es primero cómo me veo yo ante Dios. Y hay muchos textos que nos dicen cómo Dios mira a sus hijos y qué hace Dios con sus hijos y cómo provee para sus hijos. Y Él nos mira a nosotros siempre como alguien que tiene necesidad. Siempre necesitamos ¿de quién? De Él. Ahora, ¿cómo nosotros nos vemos ante Él? Que siempre necesitamos ¿de quién? De Él. Así nos ve Él y así tenemos que vernos nosotros. Que nosotros todos los días necesitamos de Dios. Hago una pregunta: ¿usted necesita hoy de Dios? Vuelvo y pregunto: ¿usted necesita hoy de Dios? Necesitamos de Dios. Y a veces nosotros decimos: pero ¿qué tanto le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué hago aquí frente a esto? Y Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si contemplamos esos dos elementos, es lo que sucede a diario con nosotros. Siempre estamos buscando una dirección, siempre estamos buscando qué hago hoy, cómo lo hago hoy, para dónde voy hoy, ¿cierto? Siempre tenemos una cantidad de preguntas en el día. Y el Señor dice: pedid y se os dará. ¿Qué le pedimos nosotros a Dios? Entonces nosotros estamos pidiendo cosas muy humanas. Señor, hoy necesito para la leche. Señor, hoy necesito para el transporte. Señor, hoy necesito para pagar la pensión de mi hijo. Y pedimos y pedimos. ¿Ustedes creen que Dios sabe que eso lo necesitamos? Él sabe que lo necesitamos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que como no nos relacionamos tanto con Él, sino que pasamos espacios sin tener relación con Él, entonces simplemente Él toma el espacio que nosotros le decimos que tome. Entonces, si estuviéramos cerca de Él todo el tiempo, Él sabe, pero ya no le hablamos solamente como solicitud, sino también con una disposición de agradecer a Dios: Señor, gracias porque tú me has dado, gracias porque tú me has provisto, gracias porque tú me has cuidado. ¿O cómo ha sido este año Dios con nosotros? Nos ha bendecido de diferentes maneras. Sí, que tuve una situación adversa, sí, pero Él dice que si le hubiésemos pedido en el momento, Él nos hubiese dado una respuesta de manera correcta. Ahora nos dice una segunda parte: buscad y hallaréis. A veces no buscamos, no llegamos al punto concreto, comenzamos a rodear, a mirar qué decimos, cómo le decimos, lo paseamos y al final le decimos: si usted de pronto puede, Señor, si a ti te place, Señor, si tú quieres, ¿sí? Pero Él dice: buscad y hallaréis. Lo que quiere decir que vamos siempre confiadamente, y luego nos coloca un espacio muy familiar. Y dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero aquí viene el espacio cordial. Aquí viene el espacio cordial. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Mire qué importante esto. Como quien dice: no me miren tan distante, por favor.
Ustedes me miran muy distante, como si yo estuviera por allá lejos, pero yo soy mejor que su papá terrenal. ¿Cuántos creen que Dios es mejor que nuestro papá terrenal? Mejor, porque nuestro papá terrenal a veces se molesta, se inquieta. Uno como papá a veces mide las cosas, pero Dios no se mide para bendecirnos, porque la bendición es grande de parte de Dios cuando confiamos en Él. Pero tenemos que verlo de cerca como padre. Tenemos que verlo de cerca como aquel con el que podemos hablar de tú a tú sin medir distancias. A veces medimos distancias con el Señor. A veces medimos nuestro espacio con el Señor. Y entonces, cuando Él dice, hombre, si ustedes me están pidiendo, yo les voy a dar algo diferente, les voy a dar algo mejor. Si el papá le pide pan, ¿no va a dar qué? Una piedra. Entonces está diciendo, no, yo no tengo un corazón de esa manera. Mi corazón es diferente, dice el Señor en este texto con Mateo. Es diferente. O si le pide un pescado a una serpiente, ¿qué papá haría eso? Eso no lo haría ningún papá. Pero es lo que a veces está en nuestra mente. Ahora, hay una cosa muy especial en la Biblia, porque en otro texto dice, no recibís porque pedís, no recibís porque pedís mal. O sea que la solicitud que nosotros hacemos a Dios debe ser una solicitud también que no esté en nuestro capricho, que no esté en nuestra intención diferente de hacer las cosas bien, correctas y claras para Dios. Entonces, cuando dice el versículo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en la tierra? En los cielos. O sea que nos coloca una idea diferente. ¿Cuál es la idea que plasma allí? La idea que está plasmando es, miren, todo lo terreno es pasajero, pero todo lo celestial es eterno. Todo lo terreno es pasajero, pero lo celestial es eterno. Entonces nosotros no debemos de pedir tantas cosas para el tiempo pasajero. Debemos de pedir las cosas más para los tiempos eternos, porque todo lo pasajero se quedará acá en la tierra. A veces queremos camisas finas, zapatos finos, todo muy fino. ¿Y a quién no le gusta colocarse los zapatos finos? O la camisa fina, o el pantalón fino. A todos nos gusta eso. Pero si no llegara a lo fino, sino que llegara a lo común. Pero si llega la gloria de Dios, igual se satisface esa gloria de Dios en nosotros. Si notamos la diferencia de nosotros depender más de Dios, porque es que a veces dependemos de Dios si nos da lo que nosotros le pedimos y cómo le pedimos, y a veces lo que le pedimos no nos beneficia, sino que antes nos trae mucho más problema, mucho más dificultad. Entonces, yo digo siempre, ¿cómo podemos nosotros entender esa relación con Dios? Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, dará buenas dádivas a sus hijos? Entonces preguntémonos algo en este momento. Todo el mundo que tiene los niños pequeños está diciendo, ¿qué le regalo a mi hijo? Bueno, los que tienen los nietos, ¿qué le regalo a mi nieto o a mi nieta o a mi bisnieta? ¿Cierto? Estamos pensando, ¿qué le regalo? Y estamos pensando en el mejor regalo es, ahorita la robótica está de moda, y comenzamos a pensar, pero no tengo 400 para regalarle lo que él quiere, lo que ella quiere. Y resulta que el niño juega una semana con ese juguete, y a la semana, ¿dónde está ese juguete? En el archivo. No juega más con él. Entonces, ¿qué sería lo mejor para regalarle a ese hijo o a esa hija? ¿Usted ha pensado regalarle una Biblia a su nieto o a su nieta o a su hijo o a su hija? ¿Ha pensado regalarle algo que le dure un poquito más para la vida y que la disfrute? No, esa idea no está en la cabeza de nosotros.
porque todos los otros niños salen con muñecas, con carritos, con el triciclo, con la bicicleta, con todas las otras cosas que con el tiempo ya no las van a usar, que con el tiempo no les van a permanecer. Pero si usted le diera algo que a su hijo, a su nieto, a su nieta o a su bisnieta le trascienda, sería un gran regalo. Y estoy hablando aquí pensando en las cosas que podrían durarle. Ahora, si estuviera la mente de Dios, diría: no le voy a dar algo que con el tiempo simplemente lo archive. Porque hay gente que dice: Señor, me gustaría una cadenita de oro. Y con esta inseguridad, la cadenita de oro no funciona, ¿cierto? Señor, que me regalaran unos zapatos así y tan finos y tal cosa. Y usted va y mira la serie de zapatos que tiene 5, 6, 7, 8 pares de zapatos y se coloca simplemente cada 8 días los que le gustan. Entonces yo les digo que nosotros a veces no pedimos conforme a lo que Dios nos quiere dar, sino conforme a lo que nosotros queremos y vimos en la vitrina, y nos dejamos llevar por esto. Pero dice el Señor que aún siendo así, nos deja y nos bendice con algunos caprichitos, ¿no? ¿El Señor nos ha respondido algunos caprichos o no? Ay, Dios mío, nos ha dado algunas ideas y son tan locas, y el Señor sabe que dice: se la voy a dar, disfrútela, se la voy a dar, y la disfrutamos. Pero con el tiempo vamos al cuarto de San Alejo y ahí están archivados todos esos caprichos. Tenemos más de 2 millones de pesos guardados en caprichos en la casa, cosas que no usamos, que no las disfrutamos, cosas que para nosotros no son tan importantes, pero que en un tiempo fueron el capricho nuestro y queríamos obtenerla, queríamos tenerla, para luego simplemente archivarla. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a Dios? Cosas que no solamente trasciendan en lo terrenal, sino que trasciendan también en lo espiritual. ¿Me escucharon, mis hermanos? En lo espiritual. Porque hace poco en un mensaje dije que Dios se encarga de así como las aves, ¿recuerdan? Que estabas predicándoles hace poco, que les encarga de las aves, se encarga de todo. De esas cosas se encarga el Señor. Esas son las minucias del Señor, esas son las cosas simples del Señor. Pero nosotros no le pedimos las cosas grandes al Señor. ¿Cuántos ya están pidiendo la familia toda para Cristo? A ver. ¿Y cuántos estamos trabajando en ese proyecto? Ese sería el regalo más grande para una mamá. Para un papá sería ver a todos sus hijos sentados ahí, hijos, nietos, toda la familia sentada ahí en la iglesia, ¿cierto? Ese sería el gozo más grande. Pero a veces no estamos pidiendo con esa intención, con esa intensidad, diciendo: Señor, son tuyos, son tuyos, son tuyos, y se los reclamamos todos los días. Señor, ese es el mejor regalo que nos puede dar. Así tengamos que estar un día sin comer, no interesa. No interesa, tenemos que estar un día sin comer, con tal de ver a nuestros hijos sentados allí, todos adorando a Dios. Ese sería un goce grande. Vamos a la iglesia y salga todo el batallón detrás de uno, ¿sí? Pero no, voy para la iglesia: bueno, nos vemos más tarde, venga, ya haga el almuerzo, mamá, ahí le quedan las joyas, ¿cierto? Más o menos así. Salimos solos, nadie quiere salir con nosotros para la iglesia. Y usted llega a la casa, está llena esa casa, fulanito, todos esos tienen 4 o 5 en la casa, pero lo único que sale es usted. Los demás no van a salir. Entonces, es una petición. La segunda petición que le deberíamos de hacer al Señor: Señor, ayuda a que mis dones y talentos puedan incrustarse en el trabajo ministerial de la iglesia. ¿Qué tal esa petición? ¿Qué tal esa petición? Señor, que mis dones, talentos y mis ministerios se incrusten en el trabajo ministerial de la iglesia. Eso sería primordial, ¿cierto? Sería primordial. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que a veces estamos: Señor, ¿dónde puedo lucir mejor? Señor, ¿será que esto, si yo lo hago, si será notorio? No, eso no puede volver a pasar en nosotros. Señor, quiero que el trabajo mío y el trabajo de mis hermanos sea notorio en el reino tuyo. Se ahogó ese amén, ¿cierto? Porque tiene que ser notorio no en un espacio, tiene que hacerse notorio en el reino de Dios. No por lo que yo hago, no por lo que yo digo, sino por lo que el Señor hace a través de cada uno de nosotros. Dice el versículo 11: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Saben, mis hermanos? Pocas veces nos sentamos con el Señor a decirle: Señor, yo quiero pedir conforme a tu corazón.
Ya no quiero pedir más conforme a mi proyecto, a mi propósito, sino conforme a tu corazón. ¿Sabe qué dice el Señor de la voluntad de Él? ¿Cómo es la voluntad de Él? Agradable y perfecta. Y entonces nosotros, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Si es agradable y perfecta. Pues porque otra vez seguimos jalando hacia dónde? Hacia nuestra idea, hacia nuestro proyecto, y nos desgastamos luchando por algo personal y no por algo integral. El versículo 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Queremos ver buenos resultados? Empecemos a obrar como si obráramos para nosotros mismos, ¿sí? Como si estuviéramos tratando frente al espejo con la persona que está con nosotros, para que los resultados sean de gran proyección. Cuando tú y yo miramos diferente la obra se hace lenta. Entonces, vuelve otra vez la pregunta con la que inicié. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Yo me imagino que Dios nos ve como el niño que va al centro comercial y le gusta un juguetico y el papá no se lo quiere dar porque sabe que cuando lo coja en la mano lo va a dañar y que es plata mal invertida. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Ah, listo, papá, yo te entiendo. ¿Por qué no me lo compras? Porque sé que se me va a dañar. Yo tengo todo el conocimiento, la experticia, y por eso es que yo te entiendo, papá, que no me compras ese juguete. Así decimos nosotros, ¿cierto? Cuando vemos al niño que está ahí, decimos, ¿qué hace el niño? Una pataleta. Y grita, ¿no? ¡Me lo compra, mamá! ¡Me lo compra, papá! Usted tiene plata en el bolsillo izquierdo, en la billetera. Saque la tarjeta de crédito y quiere que se lo compre como sea. Como sea, se lo compre. Y entonces Dios nos mira así y dice, uy, no, Marco Tulio, ¿qué estás haciendo con esa pataleta? Si no todo eso, entonces vas a estar bravo todo el día. Colóquele el nombre suyo ahí a la pataleta. Porque a veces es como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y los papás saben darle lo mejor a sus hijos, pero no le van a comprar algo que sabe que le va a durar un minuto. No le va a durar ni siquiera llegar a la casa. ¿Cuántos juguetes le ha comprado uno a los niños y cuando llega a la casa ya está dañado? Ya está dañado. Pero así somos nosotros. Si no se hace como nosotros queremos, nos parece que no está bien, que no es correcto. Pero pocas veces nos sentamos a decirle, Dios, mírame y ayúdame a pedir conforme a tu voluntad. Porque estoy lleno de cosas en la casa que no sirven para nada. Si usted comenzara a sacar cosas que no usa en la casa, yo creo que sacaría un camionadito. Sacaría un camionadito de cosas que no sirven. Pero no, quitémoslas desde la casa y coloquemos de nuestra vida. ¿Cuántas cosas de nuestra vida no sirven para nada y las tenemos ahí guardadas por mucho tiempo? Y salen cada rato lo que no debe salir, lo que no se debe de hacer. Entonces, pensemos un poco. Pensemos entonces un poco cómo nos mira Dios. ¿Cómo nos mira Dios? Porque si Dios nos sigue mirando a la manera de como nosotros miramos a Dios, ahora, ¿cómo nos vemos nosotros frente a Dios? Eso también tengo que hacerme esa pregunta. ¿Cómo nos vemos nosotros frente a Dios? Porque a veces digo, uy, Señor, aquí todo esto que te dije, cancélelo. De verdad no lo necesitaba, no lo requiero para nada. Y el Señor va a comenzar a quitar cosas de nuestra vida que no se necesitan y que no se requieren, y comienza a trabajar del proyecto que realmente Él quiere ver con nosotros. Cuando en junio prediqué el mensaje de Jeremías cuando estaba frente al alfarero, fue algo muy claro que decía, es necesario que el alfarero vuelva a hacer la vasija. Y yo cada día le digo al Señor, Señor, vuelve a hacer esa vasija en mí. Y yo también les pido a ustedes, mis hermanos, que le digan eso a Dios, Señor, vuelve a hacer esa vasija todos los días para ti. Vuelve a construir esa vasija para ti, porque mire que en este texto de 5 versículos nos confronta muy fuerte, de la falta de cercanía hacia Dios, de la falta de búsqueda hacia Dios, de la falta de encuentro con Dios.
Entonces usted puede decir, no, es que yo, como así, pastor, si yo escucho todos los días emisora? Sí, pero es que no es escuchar emisora. Es cómo reaccionas frente a las situaciones en los momentos difíciles. Pero si yo me levanto y hago todos los días el devocional, no solamente es el devocional, es como la gente también te mira a ti como un cristiano verdadero, como un hombre o una mujer comprometidas con el reino. Pero pastor, si yo me sé casi todas las alabanzas que cantamos los domingos y tomo apuntes de todas las predicaciones que usted hace, es más, las vuelvo a repetir 2 y 3 veces en el Facebook, pero no se trata de eso, se trata de ir más allá, se trata de empezar a hablar más con Dios y pasar más tiempo con Dios y decirle, Señor, necesito tu presencia en mí, necesito tu presencia en mí. Porque a veces me siento abatido, porque a veces me siento triste, porque a veces me siento solo, porque a veces no conozco qué más sigue, cuál es mi dirección. A veces a nosotros nos cuesta dificultad esto, mis hermanos, porque estamos pidiendo para nuestros deleites, estamos pidiendo para nosotros y no para el propósito del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la comida, el vestido, los paseos y todo lo que disfrutamos, todo eso llega por añadidura. Pero estamos más preocupados cuál va a ser la cena del 24 y del 31, y no si la gente que va a llegar a cenar con nosotros tiene a Cristo en su corazón. Vamos por ellos. Nuestra familia le pertenece a Cristo. Y la primera solicitud para Dios este año es eso, Señor, que toda mi familia llegue a los pies de Cristo. Y lo otro, Señor, que mi ministerio encaje, se incluya dentro del proyecto de trabajo que tienes en tu iglesia. ¿Qué tal eso? Orarles al Señor. Y una tercera petición que debemos de hacerle al Señor, que es petición de reino. Señor, que nunca sea soberbio con los dones, talentos que tú me has dado, que siempre los rinda a tus pies. Debe ser eso. Que nunca sea soberbio, que nunca sienta que ya estoy por encima de los demás, porque eso también es nocivo en el reino de Dios, eso también afecta al reino de Dios. Ojalá tengamos siempre un corazón humilde y sencillo, porque Dios llamó a hombres y mujeres que dice que tienen corazón humilde y sencillo, porque a los altivos los mira ¿cómo? Desde lejos, y yo no quisiera que Dios me mirara a mí desde lejos, quiero siempre tener cerca la presencia de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿recuerdan las 3 solicitudes? La primera, que mi familia llegue toda a los pies de Cristo. Y vamos a trabajar por ello, ¿no? Lo segundo, ¿cómo puedo incluir o cómo se puede incluir en mi ministerio todo lo que Dios me ha dado en el trabajo propuesto dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios donde Él me puso? Sí. Los que van a escuchar este mensaje luego están en otra congregación, pues en esa otra congregación donde el Señor los lleve, porque luego algunos van a leer o van a escuchar este mensaje. Y lo tercero es que nunca la soberbia, nunca la altivez, nunca sobrepase en mí, sino que siempre todo lo lleve a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, mis dones y mis talentos. Un mensaje diferente, leído desde la óptica de la regla de oro, para ver la gloria de Dios. Cómo nos mira Dios y cómo nosotros vemos a Dios en nosotros. Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude con su palabra para sostenernos siempre a lo que Él nos llamó y como Él nos llamó.